Buenos días tengan todos. Es un gusto poder estar una vez más en este lugar compartiendo algunas enseñanzas que sabemos que serán de bendición, de beneficio para todos los presentes. Agradezco a Dios este espacio y también agradezco al ingeniero Salvador la oportunidad de poder estar hablando de algunos temas actuales, algunos temas importantes, algunos temas que seguramente los presentes nos estaremos identificando con muchos de ellos, porque se ha comenzado a abordar una serie de estudios que tienen que ver con problemáticas sociales que enfrentamos el día de hoy a diario en nuestra sociedad, en nuestro país. Y me gustaría que pudiéramos poner el título, por favor, del tema que estaremos abordando el día de hoy. Es el tema de la depresión. Ya se habló acerca el martes antepasado de la cuestión del tabaquismo, el anterior del alcoholismo. El día de hoy quise hablar acerca de esta temática, la depresión, que es una patología o una situación emocional que mucha gente está enfrentando el día de hoy. La depresión es un tema actual, es un tema que ha venido robando no solamente áreas en el ámbito informativo, sino en el área médica. Hay mucha gente el día de hoy que está padeciendo, está pasando momentos muy complicados precisamente por la depresión. Y el propósito del estudio de este día, de esta mañana, es que podamos de una forma muy rápida analizar qué es la depresión, entender qué significa, cuáles son los síntomas más comunes, cuáles son los sectores que son mayormente afectados por la depresión. Pero igualmente el objetivo de esta enseñanza, este estudio, es que podamos entender que hay una salida, que uno puede ser rescatado de este cuadro, que es algo que no es extraordinario, sino que mucha gente lo está enfrentando, más gente de lo que pensamos. Podemos ver a personas que caminan a nuestro alrededor, que a lo mejor se levantan temprano, que salen, que trabajan, pero que están enfrentando un problema depresivo, un cuadro depresivo y en muchos casos un cuadro depresivo agudo. La siguiente, por favor. La palabra de Dios por boca de Salomón en el libro de Proverbios capítulo 17 verso 22 dice lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, que fue escrito casi 1000 años antes de Cristo, y es un pasaje que, a pesar de que tiene más de 3000 años de antigüedad, porque estamos hablando de los 2000 años después de Cristo más 1000 años antes, son casi 3000 años de antigüedad. La Escritura dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y está comprobado el día de hoy, se conoce como enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que tienen su raíz en la psique, y la psique es la mente, las emociones. Mucha gente llega a los hospitales con enfermedades psicosomáticas. En la semana, hace 1 o 2 días, tuve la oportunidad de escuchar el caso de un conocido médico que acabó en un hospital por un problema de dificultad respiratoria, por un problema de situación en el cual sentía que moría, o sea que estaba a punto de colapsar, y lo llevaron, lo revisaron, los pulmones estaban bien, los órganos estaban bien, todo estaba bien, y fue siendo trasladado de un lado a otro y finalmente acabó en neurología. Y le dijeron: doctor, lo que usted tiene es un problema y un cuadro emocional severo.
No tiene ningún problema fisiológico. Sus órganos están bien, su corazón está bien, su hígado, la cuestión respiratoria, los pulmones, no tiene neumonía. O sea, no hay ninguna situación fisiológica que responda o que explique el porqué de su situación. La raíz era emocional. Una situación emocional. Se conoce como un problema psicosomático, es decir, de algo emocional, de algo psicológico, se traduce en algo fisiológico. Y mucha gente el día de hoy está llegando a los hospitales con problemas fisiológicos que tienen su raíz en un espíritu triste que seca los huesos. El corazón alegre constituye un buen remedio, y está comprobado que el hecho de que alguien pueda tener un buen estado de ánimo, pueda tener alegría, pueda tener quizá una actitud optimista, eso va a contribuir a que pueda tener igualmente un estado de salud mejor. Pero alguien que recurrentemente está yendo al pesimismo, está desanimado, está triste, está en ansiedad, está quizá con resentimientos, con odios, va a tener problemas constantes de salud, porque el espíritu triste seca los huesos. Y esto fue escrito hace casi 3000 años en la palabra de Dios, y el día de hoy está confirmado por los estudios médicos que están intentando ayudar a la comunidad contemporánea. Quiero comenzar con una anécdota, si podemos poner la siguiente diapositiva, de 3 hombres que seguramente algunos han escuchado hablar de ellos: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. 3 astronautas que viajaron en el año de 1969 a la Luna. En el mes de julio del año 1969 viaja esta tripulación en la nave espacial Apolo 11, y se hace el primer contacto del ser humano en la Luna, la primera huella en la Luna. Esta nave, no sería correcto decir aterrizar porque no fue en la Tierra, alunizó en este satélite de la Tierra, y al llegar allí, Neil Armstrong es el primer hombre que deja la huella estampada, una huella que viajó por todos los medios de comunicación de aquella época, y aún el día de hoy es como un símbolo, esa primera pisada del ser humano en el suelo lunar. ¿Sí? ¿Quién fue el primer hombre que pisó la luna? Neil Armstrong. El segundo hombre que pisó la luna fue Edwin Aldrin. Y Michael Collins simplemente se quedó en la nave, acompañando a sus compañeros, los cuales comenzaron la expedición. Yo quiero preguntar cuántos de los presentes hemos podido pisar la luna. Creo que ninguno. En sueños nada más. Estás en la luna, ¿no? Pero realmente, físicamente, ninguno hemos podido ir a la luna. Es algo inaccesible para la humanidad. Creo que son los únicos que han llegado a la luna. Pero ¿sabes algo? Este hombre, Edwin Aldrin, cayó en una profunda depresión porque fue el segundo y no el primero en pisar la luna. ¿Puedes creerlo? Cayó en una profunda depresión porque no fue su huella la que viajó por todos los medios de comunicación, y fue la huella de su compañero Neil Armstrong la que fue difundida en toda la humanidad. Y este astronauta, Edwin Aldrin, cayó, la siguiente por favor, cayó en una profunda depresión que lo llevó inclusive a una problemática severa con el alcohol. Es decir, cayó en el alcoholismo.
y salió del entorno social por las afectaciones que trajo el alcoholismo a su vida, pero gran parte de la situación que lo llevó al alcoholismo fue esta depresión de por qué no fue su huella, por qué no fue él el primero en pisar la luna, sino que había sido el segundo. Yo digo, qué privilegio haber podido realizar ese viaje, qué privilegio el haber podido experimentar y conocer y todo, pero como no fue el primero, se deprimió. Y esto es lo que acontece con el hombre, por cuestiones que a veces son tan irrisorias, son tan poco valiosas. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que esté cayendo en un cuadro depresivo cuando tiene tantas cosas? Cuando tiene vida, cuando tiene familia, tiene una casa, tiene un trabajo, pero finalmente la gente se centra en situaciones que pueden ser inverosímiles. No podemos creer. No fui el primero en pisar la luna. Y esto lo llevó a un cuadro severo de depresión. Un corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Ya creo que antes había comentado acerca de esta situación. Supe de dos mujeres que llegaron delante de a un laboratorio clínico para hacerse estudios. Las dos tenían el mismo nombre y se hicieron estudios en el mismo laboratorio en tiempos similares. Una de ellas venía muriéndose y otra de ellas estaba bien de salud. Ambas se sentían mal. Finalmente el laboratorio hizo los estudios, los análisis y entregó los resultados correspondientes, pero se equivocó e invirtió los resultados. Como tenían el mismo nombre, eran homónimas, pues se equivocaron, y a la que estaba muy bien le entregaron resultados de que estaba muriéndose, que estaba muy delicada, estaba moribunda. Y a la que estaba mal le entregaron buenos resultados, de que estaba bien, de que estaba respondiendo bien, de que los órganos estaban bien. Finalmente se equivocó el laboratorio y pasaron semanas, y después de un mes los laboratorios se dieron cuenta del error que habían tenido y llamaron a la mujer que estaba muy mal, muy enferma y que había recibido buenos resultados. Y cuando esta mujer recibió la llamada telefónica, le preguntaron ¿cómo está? Ella dijo, mejor que nunca. Ya me levanté, ya estoy caminando, ya estoy desempeñando mis actividades. Estaba muy mal, pero recibió tan buenas noticias que eso la animó y comenzó a recuperarse, porque tenía un corazón alegre que trajo alegría, trajo esperanza en ella, y eso repercutió en su organismo. Y cuando localizaron a la mujer que estaba bien, pero que había recibido malos resultados, atendieron en su casa y pidieron por ella, y el familiar dijo, la acabamos de enterrar. Había muerto, y había muerto en un desánimo. Se vino para abajo, se deprimió y se derrumbó, a pesar de que estaba bien. Pero la mala noticia afectó mentalmente, afectó psicológicamente, y la persona cayó en una profunda depresión que la llevó a tener problemas fisiológicos que finalmente le quitaron la vida. Un corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La siguiente, por favor. ¿Qué es la depresión? La depresión viene de la palabra latina depressus, que significa abatido, derribado. Eso es depresión. Alguien que está abatido, alguien que está derribado. Es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Es decir, puede ser nada más un periodo de tiempo, quizá un mes, 2 meses, 3 meses, o puede ser algo permanente en algunas personas. En la mayoría de los casos, el paciente describe su estado, y así lo ven los demás, como derribado, socavado en su potencialidad. O sea, no tiene potencialidad, no tiene fuerzas, no tiene energía.
debilitada su base de sustentación afectiva, es decir, no siente afecto, no siente cariño, no se siente amado, desplazado de su eje de acción usual, no puede desenvolverse de una forma normal como papá, como esposo, como hijo, como trabajador, desganado, hipoérgico, o sea, está triste, no hay alegría, es uno de los más importantes depredadores de la felicidad humana. O sea, la depresión está acabando con la felicidad del ser humano. La depresión está llevando al hombre a la insatisfacción, a la infelicidad, a la frustración, a la tristeza, a la miseria, porque el hombre está cayendo precisamente en este cuadro depresivo. La siguiente: según la psicología, la depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos profundos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza. Antes de explicar rápidamente esta definición, quiero decirte algo. La depresión es un trastorno mental. Y trastorno mental significa que es una enfermedad mental. No significa que estemos locos, significa simplemente que mentalmente hay un problema. El cerebro, como cualquier órgano, tiene capacidades y tiene límites y se puede enfermar, ¿sí? Así como alguien puede torcerse el tobillo porque caminó mal y bajó el escalón y se le dobló el tobillo porque quizá el peso, la fuerza fue mayor que la capacidad de la articulación. Bueno, nuestro cerebro también tiene un límite. Y cuando vivimos situaciones que van más allá de nuestra capacidad emocional, podemos tener una patología en esta área. Y no es que estemos locos, simplemente hubo algo que nos afectó. Y así como el tobillo puede ser tratado y puede ser rehabilitada la persona y puede ser restaurado y fortalecido de nuevo, una persona con problemas depresivos puede salir adelante. Hubo algún factor que desencadenó la depresión, pero la depresión puede acontecerle a cualquiera, a cualquiera. Y no debemos identificarlo como un problema para gente que está enferma mental, que está loca, que tiene deficiencias intelectuales. No, cualquier persona juiciosa, cualquier persona con capacidades normales, en ciertas situaciones puede entrar en cuadros depresivos. Es importante esto, porque a veces podríamos estereotipar, o sea, señalar, pensar, estigmatizar como que una persona depresiva, una persona con un trastorno mental es una persona que está loca, y no es así. Sí, hay una patología, hay una enfermedad que puede ser momentánea o puede ser permanente, pero mucho depende de nosotros, de que tengamos la actitud adecuada y sobre todo de que busquemos a Dios para salir adelante. Si no lo buscamos, si lo enfrentamos con una actitud inapropiada, esa depresión puede continuar, puede extenderse y puede volverse algo crónico, destructivo en la persona, ¿sí? Entonces es importante eso. Es un trastorno mental que está caracterizado por sentimientos profundos de inutilidad. La persona deprimida se siente inútil, como que ya no es productivo. Culpa, siente como que hay una responsabilidad por diferentes circunstancias, situaciones. Tristeza, indefensión, no siente la capacidad de defenderse, no siente la capacidad de salir adelante. Y desesperanza, que es la principal característica de la depresión. La persona cae en la desesperanza. Ya no hay una solución. Ya no hay una razón de vivir. Ya no hay un por qué esforzarme. Ya no tengo un por qué levantarme, desayunar, bañarme, comer, trabajar. No vale la pena. Hay una desesperanza. La depresión se caracteriza sobre todo por una profunda tristeza y una desesperanza. No hay esperanza. Y es importante identificarlo. Todos llegamos a tener momentos de tristeza.
La tristeza es un sentimiento natural ante ciertas circunstancias. Pero la depresión es tristeza profunda y desesperanza. Es decir, la persona pierde expectativas. Piensa que no haya una solución o un porqué o una salida a su situación. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos datos, algunas estadísticas rápidamente. No voy a profundizar mucho para que no se extienda la enseñanza, porque no tiene el propósito de ser un estudio profundo de lo que es la depresión, clínicamente, científicamente, etcétera, sino más bien que podamos entender que todos los presentes podemos caer en este tipo de situación, en este tipo de cuadro, y que hay una salida, que hay una solución. La siguiente, por favor. La depresión está tipificada o calificada como una dolencia de nuestra época. Es decir, muchos científicos, muchos médicos, muchos sociólogos han coincidido que una de las principales problemáticas y enfermedades de nuestra época es la depresión. La depresión está tipificada o calificada como una dolencia contemporánea, una dolencia de nuestra época. La siguiente. En España, vamos a poner un ejemplo particular, un país en Europa, los trastornos psicológicos constituyen la cuarta parte de las dolencias. Es decir, el 25% de los enfermos tienen enfermedades conocidas como enfermedades psicosomáticas. Lo que te decía, la gente llega con problemas emocionales. Y los problemas emocionales se traducen en problemas fisiológicos. Mucha gente llega, no puedo respirar, tengo problemas en los pulmones. Y cuando se dan cuenta, los pulmones están bien, el corazón está bien, todo está bien. Y es un problema emocional. Señora, ¿qué tiene? Mi matrimonio, mi hijo, la economía. Y la raíz es algo emocional que lo lleva a perder inclusive la capacidad respiratoria. O gente que tiene problemas digestivos o problemas cardíacos, pero realmente el corazón está bien y la raíz de todo es una problemática emocional que está repercutiendo en el organismo. El 25% de los enfermos vienen con enfermedades psicosomáticas, o sea que realmente el organismo está bien, pero es un problema emocional mal manejado que está afectando en el organismo. Enfermedades fabricadas por la misma mente del hombre sin que exista alguna falla biológica o fisiológica. La siguiente, por favor. Es la cuarta causa de gastos médicos en nuestro país y en el mundo, la depresión. La cuarta causa de gastos médicos en el país y en el mundo. La siguiente. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, esto fue publicado en el año 2018, sería la segunda causa de discapacidad en el mundo, la depresión, y la primera en países en vía de desarrollo, en vías de desarrollo, está mal, como México. Es decir, para este año, ya lo pasamos, 2021, está hablando de la repercusión que tendría la depresión a nivel mundial y particularmente a nivel nacional. La siguiente. No es exagerado decir que hay una epidemia mundial de depresión. Así como hay una pandemia de coronavirus, hay una epidemia mundial de depresión. Se sabe que tiene características similares a enfermedades como el cáncer o la diabetes. Existe una predisposición genética que se desencadena por factores medioambientales. Es decir, fisiológicamente el hombre pudiera desarrollar depresión, pero mucho depende de los factores medioambientales: la familia, el trabajo, la sociedad, el lugar donde vivamos. Eso pudiera desencadenar un cuadro depresivo. Es decir, todos tenemos potencialmente la capacidad de caer en este tipo de situaciones, pero mucho depende del entorno y reitero, mucho depende también
cómo nosotros enfrentemos las situaciones. Y también mucho depende de si buscamos a Dios o no lo buscamos para hundirnos y derrumbarnos en diferentes circunstancias. La siguiente: 1 de cada 4 individuos ha pasado o está pasando por cuadros depresivos. Esto equivale al 25% de la población. Es decir, si pudiéramos partir una población en 4 partes, pudiéramos decir que cuando menos una cuarta parte de esa población está enfrentando cuadros depresivos. En mayor o en menor grado están enfrentando una tristeza profunda, están enfrentando una desesperanza, están enfrentando momentos de desánimo en los cuales, de no salir adelante, pudieran entrar en problemas fisiológicos el día de mañana por no entender su condición. La siguiente, por favor. El doctor Víctor Ruiz Velasco, Premio Nacional de Psiquiatría, dijo: de los que acuden a consulta, es un psiquiatra, es un médico psiquiatra, dice, de los que acuden a consulta, el 50% de ellos son personas que vienen con problemas de depresión. Está hablando un doctor, un médico psiquiatra que está comprometido o que está responsabilizado, enfocado a atender problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionales, neurológicos de las personas, y dice que el 50% de sus pacientes, la mitad de sus pacientes, vienen con problemas depresivos. Es decir, no es algo menor, es algo que se está enfrentando a diario en medio de nuestra sociedad. La siguiente: en México se calcula que casi el 15% de las visitas por primera vez a los consultorios médicos tienen que ver con un problema de depresión. O sea, mucha gente que va a consultorios normales, la raíz es un cuadro depresivo. La siguiente: en todo el mundo los trastornos de la salud mental representan 4 de las 10 principales causas de discapacidad en las economías establecidas. O sea, de las 10 principales causas, 4 de ellas son problemas emocionales, son problemas mentales, son trastornos mentales. Y son las siguientes: 1, la depresión grave, también llamada depresión clínica. 2, el trastorno maníaco depresivo, también llamado trastorno bipolar. 3, la esquizofrenia. Y 4, el trastorno obsesivo compulsivo. Esto según el Instituto Nacional de la Salud Mental. Son los 4 trastornos que mayormente afectan a la población. En primera instancia se encuentra la depresión grave. La siguiente, por favor. Muchos sufren más de un trastorno mental a la vez. O sea, hay gente que llega a tener depresión junto con otros trastornos, más de uno a la vez. En particular, las enfermedades depresivas tienden a presentarse van de la mano con el abuso de drogas y los trastornos de ansiedad. Es decir, mucha gente que está utilizando drogas, su raíz o va de la mano o va acompañada con problemas depresivos, y precisamente el recurrir a la droga es como un escape, es como una salida, es como una forma de poder superar esa problemática emocional que está viviendo. Y lo correcto no es ir a las drogas como el alcohol o como cualquier otro tipo de droga, porque simplemente es un paliativo, es como un engaño, es como algo que te saca de la realidad, pero que no te permite enfrentar la problemática y resolverla. Es decir, la depresión va muy de la mano con el uso de drogas y con trastornos de ansiedad. La persona está ansiosa, está desesperada. La siguiente: las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión que los hombres, según el Instituto Nacional de la Salud Mental. ¿Por qué? Porque el cerebro de la mujer es diferente al del hombre. El cerebro de la mujer viaja, o sea, los pensamientos, la información viaja de una forma muy vertiginosa, muy rápida. El del hombre es más lento.
Los hombres tienden a tener un metabolismo diferente cerebralmente hablando. Y las mujeres tienen una memoria increíble. Tú has visto que de pronto la esposa le dice, oye, ¿qué día es hoy? Le dice el esposo, y el esposo, uy, no se acuerda si es lunes o martes, ¿no? Martes, estamos en ¿qué? 2021, ¿qué mes? Y la esposa está pensando en 10 años atrás, esa fecha, cuando cumplieron 4 años de novios y que ella traía los zapatos rosas y él le había regalado un ramo, y el otro está pensando a ver qué deuda tengo, qué día es hoy, o qué pago hay que hacer, y no se acuerda en qué día vive. Digo, es una forma irónica de expresarlo, pero así somos los hombres. De pronto no somos tan hábiles para memorizar fechas y todo, y las mujeres traen bien impreso eventos del pasado con muchos detalles, porque el metabolismo de la mujer es diferente. La mujer funciona distinto, y eso puede favorecer o facilitar que la mujer pueda entrar en cuadros depresivos, porque le da muchas vueltas a veces a recuerdos, a eventos, a formas, cómo pasó, y es que me dijo, y es que estaba así, y fue en tal lugar, y fue el tan día, y el hombre es más fácil que pueda superarlo por el propio metabolismo que tiene el varón. Es decir, las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de sufrir cuadros depresivos. ¿Cuáles son los principales síntomas? Vamos a ir rápido para ver cuáles son las características que hay en una persona que está en un cuadro depresivo. Es importante mencionar antes de los síntomas que no tiene que tener todos los síntomas. Es decir, vamos a ver quizá 20 síntomas rápidamente. No tiene que tener los 20 para decir si tengo depresión. A lo mejor tiene 8, a lo mejor tiene 7, a lo mejor tiene 10, a lo mejor tiene 12. Pero sobre todo están los más importantes, que es una tristeza profunda, que es una desesperanza, entre otros más. Vamos a ir estudiándolo rápidamente. Estado de tristeza, primer síntoma. Segundo, pérdida de interés en actividades que antes gustaban. Es decir, antes le gustaba correr, le gustaba platicar, le gustaba quizá hacer cierto ejercicio, le gustaba ir a tal lugar. Ahora ya no quiere nada. No quiere hacer ejercicio, no quiere comer, no le sabe la comida, aquello que le gustaba antes ya no le gusta. Tercera, disminución del rendimiento académico o laboral. La persona ya no produce como antes, por más que se esfuerza académicamente, laboralmente, no responde, no puede producir. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo, porque la preocupación, porque la tristeza le está llevando a una situación de incapacidad. La siguiente, disminución de la memoria. La persona comienza a tener pérdida de la memoria, no se acuerda de algunos eventos en particular, sobre todo cercanos. La siguiente, carencia de proyectos. No hay planes, no hay metas, no hay el decir, el día de mañana voy a comprar, voy a construir, voy a estudiar, voy a edificar. No, comienza a haber una pérdida de metas y proyectos. La siguiente, y es una de las más características sintomatologías de la depresión, la desesperanza. Se pierde la esperanza, ya no hay un porqué, ya no hay una razón. ¿Para qué levantarme? ¿Para qué pelear? ¿Para qué esforzarme? No vale la pena la vida. Es como de pronto cuando alguien pierde un hijo, y pierde un hijo y se siente triste y dice, ya no quiero vivir. Ya no quiero levantarme, no quiero bañarme, no quiero trabajar, no quiero comer, me quiero morir. Y le dicen, oye, pero tienes todavía 3 hijos más que te están esperando, que te necesitan. Tienes hermanos, tienes padres, tienes gente a tu alrededor, tienes una misión que cumplir, tienes habilidades, tienes talentos. No has cumplido tu objetivo en esta vida. No, pero es que se fue mi hijo. No quiero levantarme, no quiero vivir, nada más quiero dormir, no quiero salir de mi cuarto. Es un cuadro depresivo. Es decir, hay una desesperanza. La persona ya no tiene una razón, no tiene un porqué. La siguiente, un clic más, por favor. Pérdida de confianza en sí mismo. O sea, la persona dice, ya no sirvo, no funciono, no voy a poder. Pérdida de confianza en sí mismo. La siguiente, la depresión puede ir de la mano con miedos
y con ataques de pánico. La persona puede sentirse con mucho miedo, con ataques de pánico. Es que se metieron, me voy a morir, no sé, la muerte, esto, aquello, y comienza a tener un temor o ataques de pánico. La siguiente, la depresión también va de la mano con un incremento en la irritabilidad. La siguiente, sentimiento de culpa enfermizo. La persona se siente culpable, pero culpable de una forma patológica, una culpa que lo derrumba, una culpa que lo destruye. Puede haber culpas en nuestra vida y puede haber pensamientos: pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, pero uno puede tomar esos pensamientos para crecer, para mejorar, para hacer lo que pude haber hecho de aquí en adelante. Si no lo hice con él, lo haré con los demás y me esforzaré por ello. Pero la culpa enfermiza es la que dice: no, es que yo, y eso lo lleva a derrumbarse, a irse abajo, a ya no salir y a ir hundiéndose poco a poco. Sentimientos de culpa enfermizos. La siguiente, desánimo. Siguiente, baja autoestima, o sea, la persona siente que no vale. Siguiente, hay un duelo, hay una tristeza, hay un sentimiento de pérdida. Perdí un ser querido, perdí un trabajo, perdí capacidades, y aquí quiero hacer un alto. En momentos de pandemia, en momentos como los que hemos vivido como sociedad, los trastornos mentales y particularmente la depresión ha tenido un incremento importantísimo. Es decir, mucha gente el día de hoy está enfrentando cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque han perdido seres queridos, porque han perdido familiares, porque han perdido trabajo, porque han perdido capacidad económica, porque han perdido seguridad. Muchos no quieren salir de casa y están en un terror. La pandemia. Hay que cuidarse, hay que ser responsables, pero hay gente que se puede morir del miedo, el terror, un duelo, un miedo, un duelo, un dolor por la pérdida. Mucha gente está en duelo, quizá porque ya no tiene capacidades que antes tenía, porque la enfermedad a lo mejor lo dejó deteriorado, lo dejó con incapacidades fisiológicas. Ya hay un duelo y eso puede desencadenar una depresión. La siguiente, la persona deprimida tiende a ser pesimista. No voy a poder, no voy a poder salir, no, todo está muy difícil, todo está muy complicado, no hay salida, no hay solución, hay un pesimismo. La siguiente, por favor, más síntomas. Una hipersensibilidad negativa. O sea, la persona está muy sensible, está muy aprensivo, pero a todo lo negativo, todo lo toma a mal. No me saludó, me trató mal, mira, me dejó el camión, trae algo contra mí. Y comienza con una hipersensibilidad negativa, donde todo es tomado en su contra. La siguiente, la persona con depresión puede tener perturbaciones del sueño. Es decir, no poder dormir bien, dormir quizá con poca profundidad, dormir sin descanso, dormir sin tener un sueño reparador, o también tener faltas de sueño, no poder dormir. Y está, o dos, no quiere levantarse. Todo el tiempo duerme y duerme y duerme y duerme, no quiere salir del cuarto y no quiere levantarse y no quiere ir a trabajar. Hay un problema donde hay una perturbación del sueño. La depresión trae perturbación del sueño. La siguiente, sentimiento de cansancio o poca energía. Es decir, aunque duerma mucho, la persona se levanta y no tiene fuerzas, no quiere trabajar, no quiere correr, no quiere hacer nada porque hay poca energía en su organismo. La siguiente, perturbaciones en la alimentación también. Es decir, comienza a haber una deficiencia de alimentación y hay gente que en la depresión come. O dos, hay gente que por la depresión no come, no quiere comer. Mira, te preparamos esto, no tengo hambre. Mira el desayuno, no quiero desayunar. Mira, no quiero comer. Hay una pérdida del apetito. Es decir, hay una perturbación de la alimentación en los cuadros depresivos. La siguiente,
Impotencia sexual, aún en el ámbito conyugal, con la esposa, con el esposo, no hay un funcionamiento adecuado. ¿Por qué? Porque la depresión también afecta a esa área, la potencia sexual. La siguiente, dificultad para la concentración, es decir, le cuesta trabajo concentrarse porque está pensando en sus problemas, está pensando en sus dificultades y tiene dificultad para poder centrarse en lo que tiene delante. Siguiente, dificultad para la toma de decisiones. Le cuesta trabajo tomar determinaciones, decisiones. No sé qué hacer, no sé cómo salir. Mira, pero hay esto, es que no sé cómo resolver el problema, porque hay una dificultad para toma de decisiones. Siguiente, sentimientos de inutilidad, ya lo comentamos. Siguiente, ya faltan 3 síntomas nada más. Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento, como dolores de cabeza, trastornos digestivos, ritmo cardíaco, sensación de pérdida de control de algunas de las partes del cuerpo, problemas dermatológicos, es decir, quizá como sarpullido, como ronchas o situaciones en la piel, resequedades anormales y otros dolores crónicos, y no hay una respuesta al tratamiento. Les dan el medicamento y no responde adecuadamente el cuerpo, porque no es un problema fisiológico, es un problema emocional. Es un problema emocional. La siguiente, pensamientos recurrentes de muerte o deseos de morir. Es que me voy a morir, es que tengo temor de morirme, es que siento que me estoy muriendo y tengo mucho miedo y miedo a la muerte, o también deseos de morir. Ya no quiero vivir, ya no quiero levantarme, ya no quiero, quisiera estar muerta, quisiera estar muerto. Pensamientos continuos y recurrentes de temor o de deseos de muerte. Y la siguiente, la depresión profunda y aguda puede llevar a ideaciones e intentos suicidas. Ideaciones son pensamientos constantes de quitarse la vida, e intentos son actos a través de los cuales la persona procura hacerlo. Son 2 cosas diferentes, ambas delicadas, y son resultado de problemas depresivos. La siguiente, ¿cuáles son las causas ahora? ¿Qué produce? Principales causas que llevan a la gente a vivir en depresión. Una de ellas pudiera ser la predisposición genética, que haya personas que genéticamente ya traen una inclinación a. Es decir, hay gente que a veces el papá, la mamá, el abuelo, el bisabuelo, el tío, el primo, tienen problemas de ese tipo, de esa índole, y genéticamente tienen predisposición, es decir, tienen mayores condiciones como para caer en problemas depresivos. Pero quiero decirte algo, aún en este caso, habiendo una carga genética, si tú manejas correctamente las cosas, si tú sabes enfrentarlas adecuadamente, si tú entiendes cómo vencerlas, y si tú buscas a Dios sobre todas las cosas, Él te va a ayudar y puedes superarlo. No importa que tus padres lo hayan tenido, no importa que tus abuelos lo hayan tenido, no importa que tengas hermanos que hayan caído en esto. Si tú lo manejas correctamente y buscas la gracia de Dios, el Señor quiere ayudarte y el Señor puede ayudarte. Es muy importante que entiendas esto. Es decir, el objetivo de ese estudio es que sepas que hay una salida, que sepas que hay una solución y que entiendas que Dios quiere ayudarte, que Dios es poderoso, Él te creó y Él tiene la capacidad para levantarte y para fortalecerte en tus problemas, en tus luchas, en tus dificultades, no importa cuáles sean. Dios es mayor que ellas, Dios es más poderoso que ellas y Él puede sostenerte, Él puede fortalecerte, Él puede llevarte a enfrentarlas y a dejarlas atrás. Y por eso Él te está enseñando esto, porque Él tiene buena voluntad para con tu vida. Es muy importante esto. Causas, la predisposición genética. La siguiente causa, pérdida de seres queridos
Y estamos viviendo una época de duelo, de pandemia. Mucha gente amada ha partido. Y esto puede producir tristezas profundas que pueden desencadenar en depresiones. De hecho, una de las etapas del duelo es precisamente la depresión. Si no se maneja bien, la persona puede irse hacia abajo en el duelo, en las pérdidas. Y las pérdidas de seres queridos son factores que pueden desencadenar depresiones profundas. Pero si se manejan correctamente, aún la pérdida de seres queridos puede ser superada, puede ser vencida. Podemos seguir adelante y sobre todo con la ayuda y con la gracia de Dios. La siguiente causa: conflictos familiares, laborales o escolares. Hay mucha gente el día de hoy que por problemas familiares o por problemas laborales, o países como Japón y otros, que cuando alguien no es admitido en cierto círculo académico, cae en depresiones y aún así se quitan la vida. O sea, hay gente que por este tipo de situaciones caen en la depresión. Conflictos familiares, laborales o escolares son otras de las causas. La siguiente, por favor. Problemas económicos. Hay gente que por cuestiones económicas, por falta de economía, falta de recursos, falta de posibilidades para poder salir adelante, caen en depresión. Pero aquí es importante mencionar también que hay gente que cae en esto por la irresponsabilidad, por la mala administración, por la mala toma de decisiones, porque no son sensatos en manejar adecuadamente las finanzas o la economía. Pero hay gente que por esto, por querer llevar un estilo de vida quizás superior a su capacidad, de pronto queda ahorcado y llegan las deudas, y llega la gente, y llegan las demandas, y llegan los problemas económicos y la gente cae en depresión. No es correcto. Debemos mejor ir a la raíz y ser cuidadosos en ese ámbito. Y aún habiendo problemas económicos, cuando alguien es trabajador, cuando alguien es constante, cuando alguien es diligente, generalmente va a salir adelante. Va a haber una solución. La siguiente: por situaciones en las cuales fueron víctimas de violencia o de abusos. Es importante este punto. Hay gente que cae en problemas depresivos porque fueron golpeados en casa, porque fueron maltratados, porque fueron abusados sexualmente, porque fueron violados. Muchos niños, muchos adolescentes y aún mucha gente adulta el día de hoy continúa en cuadros depresivos por situaciones de violencia que vivió, quizá en casa, quizá en la infancia, y el día de hoy ya tienen 20 años, 30 años, 40 años, pero continúan en un cuadro depresivo por un evento que vivieron cuando tenían quizás 5, 7, 9 años de edad. ¿Por qué lo comento? Porque nos hemos topado en la consejería con personas que lloran como si fuera ayer que los abusaron. Y dicen: es que no había podido comentar esto y me está afectando, fui abusada sexualmente. Una mujer de 40 años. Y cuando indagas, aconteció cuando tenía 8 años de edad. Y parece que fue ayer. Y lo traen en el corazón. Y lo traen en la mente y les afecta emocionalmente, pero es porque es un evento que no lo han manejado correctamente, no han pedido ayuda, no han tenido el apoyo y lo han traído en el corazón y en la mente y los está afectando y está generando una depresión porque fueron abusados sexualmente o porque fueron violentados. Como seres humanos tenemos una capacidad emocional. Y cuando vivimos situaciones traumáticas, como es un abuso sexual, como es la violencia física, eso puede derrumbarnos emocionalmente. Y aquí quiero hacer un apartado. Por eso, como papás, tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestros hijos tienen una fragilidad emocional. Tenemos que buscar que el ambiente sea el idóneo para su formación. Tiene que haber amor, tiene que haber cuidado. Y debemos ser muy precavidos con los abusos, con la violencia física, con la violencia emocional y con permitir que sean abusados sexualmente por los descuidos
Porque el 80% de los abusos sexuales se da en el ambiente familiar. ¡Qué tragedia! El tío, el abuelo, el primo, la prima. ¡Ay, es que son primos! Y ahí están, y no hay cuidado, no hay supervisión, y pasan las horas, y esto, aquello, y no hay el cuidado debido, y de pronto aconteció una desgracia. El 80% de los abusos en el ámbito sexual se dan en el área familiar. Y mucha gente acaba siendo parte de este problema de depresión. La siguiente. ¿A quién afecta la depresión? Vamos a ponerlo rápido, por favor. Vamos a pasar rápido. Hombres y mujeres por igual, aunque más a mujeres. La siguiente, la edad puede ser a cualquier edad, pero hay edades en las cuales uno puede ser más susceptible a caer en depresión. Cuidado con los ancianos, porque la gente mayor de edad a veces, por la falta de capacidades, porque ya no puede hacer cosas como antes, puede caer en duelos y puede sumirse en depresión. Tenemos que llevarles a entender que aun y cuando no hay las mismas capacidades que antes, hay otras que los jóvenes no tienen: la experiencia, la sabiduría, la posibilidad de apoyar a otras personas, y debemos hacerles entender que siguen siendo útiles y productivos independientemente del paso de los años. Pero hay épocas en las cuales puede crecer la depresión. Clase social, en cualquier clase social puede venir la depresión. La siguiente, nacionalidad, no respeta nacionalidades. La siguiente, ciclos de vida, ya lo vimos, hay momentos en la vida en los cuales puede incrementarse la posibilidad de la depresión. La siguiente, experimentación de algún evento trágico, es decir, que alguien haya vivido quizá un asesinato, una situación difícil, la pérdida de un ser querido, eso puede desencadenar la depresión. Víctimas de abusos, ya lo comentamos. La siguiente, personas que tienen una tendencia a la conmiseración, a enfocar su atención en sus propias personas, un egocentrismo. Hay que tener cuidado con esto, porque hay gente que puede caer en depresión por esta actitud. No fue por una golpiza, por una violación, sino porque no fue el primero en pisar la luna, fue el segundo. ¿Sí entendemos? O sea, ya es algo que cae en el egocentrismo, ya cae en enfocar la atención en uno, solamente yo, preocuparme en mí, no pensar en los demás, el estar obsesionado con yo y yo y yo y mis cosas. Una mala actitud o un mal enfoque en la vida. Personas con una tendencia a la conmiseración. Ay, pobre de mí, ay, sufro mucho, ay, tengo muchos problemas. No manejan correctamente las circunstancias y eso los lleva a caer en cuadros depresivos. Tengamos precaución con esto. Siguiente, ¿cuáles son los principales escondrijos de la depresión? ¿A dónde corre la gente con depresión? ¿A dónde huye la gente deprimida? La siguiente, irritabilidad o insociabilidad. O sea, la persona depresiva tiende a caer en la irritabilidad y a ser insociable, antisociable o insociable. No le gusta tener vida social, se aparta, se aleja. La siguiente, la gente con depresión va a caer en vicios. Es un escondrijo, se esconden en los vicios, se esconden en el alcohol, se esconden en la droga, se esconden para poder huir de su realidad. Es un escondrijo. La siguiente, a veces se esconden en la música y nada más están metidos en la música y en la música y en la música y no quieren salir, no quieren escapar, porque la música es como un escape. Y no que esté mal escuchar música, es correcto oír música. La música puede ser un instrumento bueno, pero también hay músicas que pueden afectar emocionalmente y que pueden afectar fisiológicamente a las personas. Y hay estudios relacionados con esto. Y hay personas que por la depresión huyen a ciertos tipos de música que les destruyen, les dañan, les hunden y les afectan. Tengamos cuidado con lo que vemos, tengamos cuidado con lo que escuchamos. Está comprobado que puede tener efectos positivos o destructivos. La siguiente, escondrijos de la depresión, la televisión o el internet. Hay gente deprimida que no sale de la televisión, no sale del internet, solamente están allí muchas horas, no quieren salir, no quieren platicar, no quieren convivir, como que es una forma de fugarse de su realidad.
De hecho, está comprobado que el exceso del internet, escúchalo, está relacionado con trastornos de depresión y de ansiedad. Cuidado, es una buena herramienta, es un buen instrumento, puede ser muy útil, pero cuando se abusa es destructivo, es dañino familiarmente, socialmente, mentalmente y espiritualmente. Tengamos cuidado, porque hay mucha gente que por cuadros depresivos acaban esclavizados en esta área, porque es un escondrijo de aquel que está en depresión. La siguiente, la soledad es un escondrijo en la depresión. La persona con depresión tiende a huir, a esconderse, a estar solo, a apartarse. La siguiente, en la gran mayoría de los casos, la depresión refleja la necesidad o carencia de Dios, así como el efecto del pecado irresuelto en el ser humano. Aquí quiero hacer una observación muy importante. ¿Una persona cristiana puede caer en depresión? Sí. Un momento depresivo, un momento de tristeza, pero la persona va a salir rápidamente. Tú puedes ver en la Biblia aún a personajes bíblicos, históricos, que cayeron en cuadros de tristeza profunda, pero fueron sacados adelante por la ayuda y por la gracia de Dios. Pero cuando alguien se suelta de la mano de Dios, ahí está el problema, porque la depresión lo va a llevar a derrumbarse. Y yo podría comparar el caso de Pedro con el de Judas. Pedro traicionó a Jesús, Judas también lo hizo. Pedro negó a Jesús, Judas también lo hizo. Ambos le dieron la espalda a Jesús, pero uno de ellos, Pedro, se sintió mal, triste y lloró arrepentido y se levantó. Y más tarde lo vemos restaurado, predicando y sirviendo por la gracia de Dios. Pero al otro lo vemos hundido y quitándose la vida. Es decir, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se suelta de Dios, cuando uno no arregla los problemas con el pecado te puede ir hundiendo, te puede ir afectando a tal punto y a tal grado que la persona ya no siente la capacidad de salir. Es como hundirse en un pantano, en un fango cenagoso del cual ya no hay salida. Termino con dos salmos. El Salmo 31, en donde David habla precisamente de un cuadro de tristeza profunda y dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Fíjate cómo la tristeza, cómo la emoción lo llevaron a derrumbarse. Y David tuvo situaciones en su vida profundas, porque cometió errores, porque cometió pecados, porque tuvo tropiezos y cayó en cosas terribles. El propio David, que un día caminó con Dios, llegó en un momento dado en su vida en apartarse del camino de Dios y llegó a asesinar a una persona, ser el autor intelectual del asesinato de un amigo. Lo emborrachó, le quitó a su esposa, hizo cosas terribles, cosas terribles. Y después de eso reaccionó, se dio cuenta de su pecado, cayó de rodillas, pidió perdón, lloró a Dios, dijo: he sido pecador, he hecho lo malo. Y el Señor lo levantó, el Señor lo restauró. Pero fíjate cómo dijo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Dónde estaba la raíz? Mi iniquidad. Estaba lejos de Dios, se había apartado de Dios, había hecho cosas malas y se había soltado de Dios y estaba hundiéndose en la angustia, en la tristeza. Su cuerpo se gastaba, había dolor en los huesos. O sea, parece como un cuadro depresivo claro. Es David hablando acerca de esto. Pero más adelante el propio salmista David nos dice la forma de salir. Salmo 32, la siguiente, versículo 1.
Fíjate lo que dice David, es el siguiente salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mira la diferencia, es un capítulo después. El primero dice: estoy angustiado, me estoy muriendo, me estoy secando por mi pecado, por mi iniquidad, por estar lejos de Dios. Y en el siguiente dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y bienaventurado es dichoso, feliz, felicísimo. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y puedes estar enfermo, pero si Dios te ha perdonado va a haber gozo. Y puede haber carencias económicas, pero si Dios te ha perdonado y estás caminando con Él, no te importa, y Dios te ayuda y te sostiene y te soporta y te da lo necesario. Pero cuando tienes todo y no tienes a Dios, hay una insatisfacción. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, aquel que sabe que fue pagada su deuda, que ya no debe nada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, que Dios te ve y te dice: no eres culpable, estás perdonado, no me debes nada. Y quizá a la luz de la sociedad la gente puede recriminarte y puede señalarte y puede decirte: pero si Dios te ha perdonado, tienes lo más importante y tienes lo más valioso. Dichoso, bienaventurado, feliz aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Que Dios te dice: mira, independientemente de tu pasado, de lo que hiciste, de lo que llevaste a cabo, si hoy te arrepientes, si hoy me pides perdón, si decides cambiar tu vida y creer en lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario, yo puedo perdonarte. Yo puedo perdonarte y puedo darte una nueva oportunidad. Qué hermoso. Dichoso aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate lo que dice David: mientras callé, o sea, cuando no busqué a Dios, cuando guardé mi problema, cuando guardé mi dificultad, cuando guardé mi tristeza, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, mi verdor se secó como una sequía. Todo moría en mi interior. Una tristeza, una insatisfacción, una infelicidad. Mi pecado te declaré. Eso lo llevó a acercarse a Dios, a confesar su pecado, a reconocer su condición. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Atención: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo que Dios hace. Y cuando Dios hace esto, y cuando Dios te restaura, y cuando Dios te perdona, uno puede decir: bienaventurado. Y la palabra bienaventurado en el hebreo significa feliz, dichoso, felicísimo. Y sabes algo, aún teniendo problemas, aún teniendo dificultades, aún teniendo un pasado difícil, si Dios te perdona y Dios está contigo y Dios te restaura, Dios te va a dar esperanza y Dios te va a dar felicidad. Yo no sé lo que has vivido, yo no conozco los capítulos de tu historia, pero quizá haya capítulos en tu vida dolorosos, tristes, vergonzosos, que quisieras arrancar y sacar de tu vida. ¿Sabes algo? Dios es poderoso para que puedas superarlos con su gracia, con su ayuda, con su perdón. Pero es importante que te acerques a Él, que le digas: Señor, te necesito, que le entregues a Él aquellas áreas en tu vida que sabes que no han estado bien, y que creas en Él, que creas que Él tiene buena voluntad, que creas que Él quiere ayudarte, que creas que Él es poderoso para levantarte aún de la situación que tú estás viviendo. Yo no sé, pero quizá en medio de nosotros haya personas
que hayan pensado en quitarse la vida. Quizá hay en medio de nosotros personas que hayan pensado o hayan intentado atentar en contra de su cuerpo. Yo te digo algo, no lo hagas. Hay una eternidad de muerte para aquellos que mueran mal, pero una eternidad de vida para aquellos que entreguen su corazón a Cristo y crean en Él. El atentar contra tu vida no es la salida, es la peor decisión. Hay una salida, hay una solución, y está en Cristo Jesús. Solamente en Él el hombre puede encontrar ese camino a la alegría, a la felicidad y a la vida eterna. Amado, yo quiero terminar este estudio diciendo: la depresión es un problema nacional y mundial, pero hay una salida en Cristo Jesús. Hay una salida en Dios. Jesús dijo: el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengas vida, y para que tengas vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere darte vida, quiere darte esperanza, quiere darte alegría, quiere darte una salida. No importa lo que hayas vivido, no importa las tristezas que hay en tu corazón, Él es poderoso para sacarte adelante. Pero tienes que buscarlo y tienes que confiar en Él. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Yo no sé, yo no conozco lo que estés viviendo, pero Dios ponía en mi corazón predicar esto, porque yo sé que hay gente aquí que lo necesita. Y detrás de una sonrisa, detrás de una risa, puede haber una profunda tristeza. Detrás de quizá chistes, carcajadas, puede haber una situación irresuelta que te está robando las fuerzas, que te está quitando la vida, que te está minando las energías y la razón de pelear y luchar. Yo te digo algo: hay una salida en Cristo, pero es importante que aprendas a enfrentar las cosas de la manera correcta, que aprendas a arreglar tus pendientes con la gente que te rodea, que aprendas a ponerte a cuentas con la gente que está a tu alrededor, que has lastimado, que has ofendido, pero también que busques a Dios, que le pidas ayuda, que le digas: Señor, socórreme, líbrame, ayúdame. Habla con Él, pídeselo al Señor. Él está más que interesado en ayudarte. Él está aquí. Y a pesar de que es una empresa, una fábrica, no es una iglesia, esto no es un templo como lo conocemos, pero aquí está Dios. Aquí Dios ha venido a buscarte. Aquí Dios ha venido a llamarte. Aquí Dios ha venido a extenderte la mano y a decirte: levántate, levántate, si hay salida. Yo quiero que te pongas de pie y que sigas caminando hacia adelante, te dice el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a pesar de lo que el hombre pueda vivir y enfrentar, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios que puede dar vida a los muertos. Tú eres el Dios que nos da la esperanza, independientemente de lo que hay a nuestro alrededor, independientemente de lo que griten los que nos rodean. Podemos creer en ti, Señor, y saber que en ti hay vida, en ti hay perdón, en ti hay esperanza, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, y gracias por tu palabra que nos da el ánimo para seguir adelante y para hacer las cosas bien. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus manos cuando el mundo me abandonó.
con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Hay una salida en Jesús. Cambiaste mi llanto y lamento en gozo. Hoy Él te está buscando, está llamando. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Él quiere ayudarte, Él puede ayudarte. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Él es el que te está buscando, te está llamando. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Señor Jesús. Es por eso que yo Gracias, te amo, Señor. Cristo. Y es por eso Gracias. que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Señor Jesús, por la esperanza que nos das, Señor, porque cambias nuestra tristeza en gozo, porque tu luz nos da esperanza, Dios, y nos da la oportunidad de levantarnos para seguir adelante, Señor, caminando, sabiendo que hay una meta, hay un final, y tú nos estás esperando allá, Señor. Muchas gracias, Padre. Sella tu palabra en cada corazón. Trata con cada vida, Señor, y culmina tu obra en medio de nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús.